Esas son las palabras de Alejandro Toledo. Qué aburrido hablar sola hoy en esta cobertura especial que tenemos por lo que será la entrega de Alejandro Toledo. Por eso se suma, por supuesto, nuestro analista político Santiago Gómez para hablar de todo lo que viene siendo estos minutos tan decisivos para la justicia peruana. ¿Cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que se conectan a esta hora al noticiero. Un día histórico, sin duda alguna, no solo para la justicia del Perú, sino también para la política peruana. El día en el que Alejandro Toledo se pone a disposición de las autoridades norteamericanas como primer paso a su camino de regreso al Perú. Lorena, hay información que confirma la agencia de noticias France Press citando a la oficina de Marshalls en Estados Unidos. Textualmente se confirma entonces que Alejandro Toledo ya está en custodia, ya está en el poder de los Marshalls. Precisar, los Marshalls son la policía judicial. Son los que se encargan de asistir la justicia, que los presos se entreguen, que sean trasladados cuando se dan estos procesos que ya involucran a las cortes de los Estados Unidos. Y esa era la orden que había dado ayer el juez Thomas Hickson, cuando dijo no hay espacio para más recursos legales. Alejandro Toledo no puede dilatar más este proceso de extradición, así que lo conmino, en palabras del juez Hickson, a que se entregue a las 11:30 hora peruana ante la oficina de los Marshalls. Ahora, por otro lado, lo que nos está diciendo la Cancillería a través de algunas fuentes es que Alejandro Toledo no llegó al punto donde fue citado. Es decir, Alejandro Toledo quizá también se puede entender en un intento de eludir un poco la cobertura mediática, se pone a disposición en una distinta sede, pero que también es sede, digamos, judicial, que también se confirmaría, digamos, de esta manera el arresto de Alejandro Toledo ya, pero no lo hizo según se tenía planificado, ¿no? Y es que hay que entender que, lo decíamos, lo veníamos comentando, la entrega de Alejandro Toledo a las autoridades de los Estados Unidos para finalmente aceptar este proceso de extradición no es noticia solo en Perú, es una noticia que da la vuelta al mundo porque estamos hablando de un expresidente peruano además que tiene un valor histórico en el mundo porque asume la presidencia del Perú luego de haber derrocado al régimen de Alberto Fujimori cuando finalmente se logra destapar la olla de grillos que era ese gobierno luego de la histórica marcha de los Cuatro Suyos. Entonces Alejandro Toledo toma un rol protagónico internacional que lo ha acompañado incluso muchos años después de haber dejado la presidencia, dando conferencias y siendo el líder político que para muchos era representativo. Sí, tal cual. Y pensando un poco en cómo puede recibir la ciudadanía esta situación, la palabra que se repite es justicia. La percepción pasa por qué bien que se haga justicia, ya era hora, justicia para el Perú. Y es que no todas las veces se ve. Es muy atípico ver a un expresidente, a una persona que ocupó el más importante cargo en el país, rindiendo cuentas ante las autoridades o estando detenido. Este caso nos remonta al caso de Alberto Fujimori y su extradición. Es un proceso similar. Ahora, lo que viene y lo que será definitivo serán los próximos meses, porque en los próximos meses ya tendremos la situación de un Alejandro Toledo formalmente en juicio oral. Recordemos que de momento el caso Interoceánica está en una etapa de control de acusación y lo que podemos tener en los próximos meses es control de acusación y juicio oral, así que eso es importante. Es un paralelo relevante el que tú mencionas. Yo estaba cubriendo lo que fue la extradición de Alberto Fujimori en su momento y recuerdo claramente la imagen que él aterriza de Chile en el grupo 8 y luego es trasladado en helicóptero hasta el Fundo Barbadillo. Me acuerdo que estábamos en los techos de las casas aledañas esperando la llegada del helicóptero cuando llega finalmente Alberto Fujimori a lo que sería la cárcel en la que está hasta el día de hoy. ¿Y cómo lo percibe la ciudadanía? Claro, en el mundo es raro. Los presidentes normalmente cuando cometen delitos o cuando son acusados de cometer delitos pasan piola. Terminan siempre librándola por el poder político que ostentan, que mantienen, más allá de que ejerzan el cargo o no. En Perú
y lo miran hacia afuera, es un fenómeno extraño que juzguemos y tengamos condenados, en todo caso, a expresidentes. Condenado está Alberto Fujimori, pero también está en prisión preventiva Pedro Castillo por un golpe de Estado que dio. También se encuentra con medidas de restricción, con comparecencia, en este caso Pedro Pablo Kuczynski, y estamos ahora con Alejandro Toledo también en lo que va a ser esta prisión preventiva, y tuvimos al expresidente Ollanta Humala también en circunstancias similares. Sí, incluyendo a Alberto Fujimori, son 7 los presidentes peruanos que han enfrentado cargos por presunta corrupción. De esos 7, 4 presidentes o expresidentes peruanos están implicados, o los cargos tenían que ver con el mega caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Uno de ellos, Alejandro Toledo, responderá por el caso de la carretera interoceánica. Mientras, Lore, la información que empieza a llegar desde los Estados Unidos es cada vez más medios confirman que Alejandro Toledo ya está en manos de la justicia norteamericana. Alejandro Toledo ya ha sido detenido por la oficina de los Marshalls, la Policía Judicial de los Estados Unidos. El registro que se tenía era que hace por lo menos una hora Alejandro Toledo había salido de su domicilio en San Francisco, California, con maletas, es decir, previendo la situación de que podía pasar días en prisión. La entrevista que estamos viendo en pantalla, la última declaración de un Alejandro Toledo aún libre, era: no me dejen morir en prisión. Un mensaje fuerte que parecía estar destinado ya no a las autoridades norteamericanas, a las autoridades peruanas, y así quiso decirlo. Claro, un mensaje absolutamente dramático en su extremo, porque aquí en el Perú, expresidentes presos hay. En este momento en Barbadillo hay 2. Con comparecencia tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, y a ninguno se han atentado contra su vida, se les ha negado el debido proceso, el acceso a la defensa, a las visitas. Incluso están en una cárcel dorada los que están detenidos, porque Barbadillo, la DIROES, es un penal que tiene unas características muy particulares que ya quisieran los miles de presos que están en el Perú, que están en condiciones de hacinamiento y de nivel de verdad que son un sistema, nuestro sistema carcelario da pena. Probablemente no pasaría un mínimo estándar de derechos humanos. Los expresidentes no, tienen un trato diferenciado y especial. Incluso Fujimori, para poner siempre el caso Fujimori tiene un montón de complicaciones a su salud permanentemente y sale y entra a la clínica Centenario cuando lo necesita, y nunca jamás se le ha objetado el acceso a la salud. Lo que pasa es que existe esto que se llama el debido proceso, y en el debido proceso también es importante asegurar la salud de las personas que están siendo juzgadas. Alejandro Toledo reveló a través de su abogado Roberto Su hace pocos días esta condición médica de que padecía de cáncer. De inmediato la ciudadanía tomó esto como la posibilidad de que Alejandro Toledo esté buscando eludir la carcelería, esté buscando eludir la prisión una vez pise territorio peruano. Después te cuento cuáles son las chances que tiene Alejandro Toledo de evadir la cárcel una vez sea traído al Perú, porque hay algunas posibilidades, pero te las explico en breve, Lore. Justamente hablando de las instalaciones carcelarias, ¿no? Hablemos de la DIROES. Ya está todo listo para albergar a Alejandro Toledo, que va a compartir cárcel junto a Alberto Fujimori y a Pedro Castillo. Una vez en el país, el presidente Alejandro Toledo será recluido en el penal ubicado en la base de la DIROES, donde se encuentran también recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. En las imágenes del dron de Latina, desde lo más alto se observa la nueva estructura del penal, es decir, las habitaciones acondicionadas para el exmandatario. Mientras aquí en Lima se terminaba de acondicionar los espacios en la DIROES, en California ponían fin a los argumentos y nuevos intentos por dilatar el proceso por parte de Toledo Manrique ante la justicia norteamericana. La Corte del Circuito de Columbia rechazó la moción de urgencia con la que el exmandatario pretendía detener una vez más su detención y posterior extradición a nuestro país. De esta manera ya no hay objeciones para que Toledo Manrique se entregue a la autoridad judicial norteamericana a la espera de su repatriación. El juez Tomás Gibson ordenó la entrega del pasaporte del exmandatario a la Policía Federal a la espera que se entregue este viernes con fines de extradición al Perú, para poder posteriormente ser entregado a las autoridades peruanas, guardando estrictamente lo señalado
en el convenio de tratado de extradición firmado entre Perú y los Estados Unidos. Ya se encuentran en Estados Unidos funcionarios del gobierno peruano que están a la espera de la entrega de Alejandro Toledo. Según los tratados de extradición, se debe dar a conocer a la justicia norteamericana el itinerario del traslado del expresidente. Está indicando al juez Tomás Hickson cuál sería la ruta, el vuelo, la línea aérea y cuál sería el itinerario, porque así indica el tratado, en el cual el expresidente Toledo vendría y sería retornado a nuestro país. En las próximas horas, la Cancillería peruana emitirá un comunicado dando cuenta del procedimiento para traer al exmandatario al Perú. Bueno, hemos visto la cárcel, pero lo hablábamos ayer también, hoy tenemos más información. Esta posibilidad de un arresto domiciliario no es tan fantasioso como algunos podrían anticipar. Exacto. ¿Por qué? Principalmente por la edad de Alejandro Toledo, una persona con 77 años y que a lo largo de todo el proceso ha ido alegando situaciones de salud, permitirían a su defensa hacer una sustentación ante los jueces que busque evadir la prisión de Alejandro Toledo y pasarlo a una condición de arresto domiciliario. Recordemos que sobre Toledo hay una orden de detención por prisión preventiva. Las autoridades judiciales consideran que Alejandro Toledo debe ser llevado a juicio, no en libertad, sino en detención, como ha ocurrido en otros casos, pero existe la posibilidad de que pueda eludir la cárcel. Más allá de esta situación, reitero un poco y también lo veo en los comentarios porque estamos transmitiendo esto por las redes sociales de Latina, la profunda sensación de justicia que hay entre toda la comunidad digital que se conecta a esta hora. La justicia tarda pero llega, es el comentario más leído a esta hora en las redes sociales de Latina Noticias en torno a este caso. Lore, mientras más medios confirman ya que el presidente Alejandro Toledo está en manos de la justicia norteamericana. Y finalmente, claro, es importante, nos puede gustar o no, pero siempre tenemos que entender que las prisiones preventivas no es una cárcel anticipada, no es la única forma de que la persona vaya presa porque en el juicio va a salir bien librado. Se supone que el caso de la Fiscalía debe ser tan sólido y tan contundente para lograr una condena, y es allí donde, independientemente de la edad o independientemente de la condición médica, dada la gravedad de los delitos que se le imputan, sí pueda ir a prisión. Hay mucha gente enferma en las prisiones de nuestro país, e incluso el mismo, repitiendo el ejemplo de siempre, Alberto Fujimori ha tenido situaciones oncológicas de neoplasias estando en la DIROES y no se le ha permitido un cambio a arresto domiciliario, ni menos aún ha podido aspirar a un indulto, como algunas veces lo ha intentado solicitar. Sí, tal cual. Y cuando hablamos de prisión también es importante señalar qué pena está solicitando el equipo especial de fiscales que lidera la investigación. Están pidiendo 35 años de cárcel para Alejandro Toledo por el caso de la carretera interoceánica. Es una pena grande, es un número que suena fuerte. Si inmediatamente pasamos a otra condena, digamos, reconocida a un expresidente, la condena contra Alberto Fujimori por otro tipo de delitos, 25 años de prisión. 35 años es lo que pide la Fiscalía para Alejandro Toledo, pero este número podría reducirse, podría bajar un poco. Eso es con lo que cuenta la defensa también, de aminorar al máximo o si no, conseguir la declaración de inocencia. Hay que entender que en un proceso son dos partes que están batallando legalmente y es un juez el que finalmente toma la decisión. El caso de Toledo me parece que todavía tiene por lo menos algunos meses antes de pasar a la etapa de juicio oral, Lore. Y en esa línea, hablando del juicio oral, recordemos que fue la compra de un inmueble en La Molina a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, de Eva Fernanburg, en el 2013, lo que significó el inicio del caso Ecoteva. Esta trama involucra también a la esposa, a la ex primera dama, Elian Carpo. ¡Dejen de mentir! Corría el año 2006 y Alejandro Toledo parecía terminar su gobierno sin mayores problemas, con apenas algunos escándalos familiares y malos manejos en ciertos sectores. Sin embargo, no sería hasta el año 2013 que se revelaría la compra de una propiedad en la urbanización Camacho, en La Molina, a nombre de su suegra Eva Fernanburg. Este sería el inicio de lo que en adelante se conocería como el caso Ecoteva. No he participado ni en la formación de Ecoteva, ni en la compra de la casa, ni en la compra de la oficina.
Lo digo y grábenlo, por favor. Sin embargo, en diciembre del 2016, un escándalo le pegaría aún más fuerte. La declaración de Jorge Barata por la investigación en Estados Unidos a la empresa brasilera Odebrecht. Las revelaciones que el Ejecutivo dio sobre los casos de corrupción involucraron a varios presidentes de América Latina, incluidos algunos peruanos, y pronto alcanzaría a Toledo. La carretera interoceánica no solo se convertiría en una de las obras más emblemáticas, también podría llevarlo a pasar muchos años en prisión. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Pero fue en Estados Unidos donde halló una salida para la cacería que emprendió la justicia peruana en su contra. Y es que con la frase, Jorge, págame, Barata, reveló que Toledo le habría exigido un soborno tras la concesión de los tramos 1 y 2 de la carretera interoceánica en el Perú. Se presume que hasta $31 millones en total le habría pagado a Toledo. Según la Fiscalía, $27 millones habría sido a través de Joseph Maiman con el depósito a sus empresas, entre ellas Ecoteva, y $4 millones directamente a Toledo, culminando su gobierno. Concretamente, Odebrecht ha financiado algún proyecto de su ONG, le ha dado plata para algún proyecto de su ONG. Probablemente, pero no durante mi gobierno. Pero fue justamente Maiman, el amigo, a quien le compartía los hielos para el whisky en el local Brisas del Titicaca, quien ratificó la versión de Barata y aseguró que el dinero de las cuentas de Ecoteva era para el expresidente oriundo de Cabana. Ha llegado los documentos de Suiza diciendo que los recursos son del señor Maiman. ¿Por qué me meten a mí en esta vaina? Y es que este será el argumento de defensa de Alejandro Toledo durante el juicio al llegar al Perú, que el dinero finalmente no llegó a él. Vamos a presentar la ruta del dinero documentada. Según la ruta del dinero del señor Maiman, desde el comienzo destinaba el dinero a sus gastos personales y se lo enviaba a sus cuentas en Israel. Y cuando le preguntaron al señor Maiman por qué se llevaba el dinero, él decía que necesitaba capital de trabajo. La Fiscalía ha identificado $15 millones que él ha cogido de la plata de los brasileños y se lo ha gastado. La extradición se da justamente por este caso, el cobro de coimas a la empresa Odebrecht a cambio de obras. El caso Ecoteva está pendiente para ampliar en el cuadernillo de extradición. Toledo ya cuenta con una orden de prisión preventiva que deberá cumplir mientras se inicia el juicio oral. Quizás alegue enfermedad para no cumplir el mandato. Quizás su estado de salud no sea de los mejores. Lo cierto es que se necesitaron 6 años para forzarlo a afrontar el juicio en su contra, cumpliendo así nuevamente con la famosa hora Cabana. Tampe. Bueno, bien dicen que no hay crimen perfecto, ¿no? Y esta compra de la casa hubiese pasado desapercibida, incluso la compra de la oficina, si no hubiese sido, según trascendió mucho tiempo después, que no le habían pagado completo a los corredores de las casas. Y es así como la prensa finalmente se entera de estas compras de propiedades que obviamente no figuraban a nombre de Alejandro Toledo. Claro, y que configuran más bien otro caso por el que Toledo es investigado, el llamado caso Ecoteva. Y aquí el delito que se investiga a Alejandro Toledo, a su esposa Elian Karp y a la madre de esta, Eva Fernenburg, es el delito de lavado de activos, ese delito de conversión de dinero presuntamente de fuente ilícita, pasarlo y introducirlo, digamos, en el mercado financiero, limpiar, lavar ese dinero. Pero que son casos distintos, pero que va un poco por lo mismo, porque es supuestamente esas coimas presuntas de Odebrecht, las que muchos años después de haber sido recibidas, mucho después de haber estado en el poder, es donde buscan convertirlas, ¿no? Pero tenemos información en vivo justamente del caso Ecoteva. Estamos con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Él acompaña diligencias judiciales. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, estamos descendiendo, estamos en vivo. Bueno, es parte de las complejidades que tenemos en los medios. Acaba de terminar la audiencia, estamos bajando por el ascensor. Creo que retomamos porque vamos a es posible que se corte, claro. O lo que tratamos de hacer es hablar con José Domingo Pérez, que es el fiscal del caso.
se acaba de pedir 20 años y 6 meses. Es lo que ha pedido José Domingo Pérez, encargado de la Fiscalía para el caso Ecoteva, en esta audiencia que se está realizando aquí, que tenía como presidente al juez Concepción Carhuancho, exactamente, es el que está encargado del tema. Así que 20 años y 6 meses es lo que se ha pedido para el expresidente Alejandro Toledo, y vamos a esperar aquí en los exteriores porque está prohibido para los periodistas recoger algún tipo de declaración al interior de esta sala judicial. Estamos saliendo, vamos a esperar aquí. Nos dicen que, bueno, esta es la tercera audiencia de control del proceso. Esto todavía tiene, calculamos, para unos 6 meses más hasta que el juez Concepción Carhuancho evalúe si es que hay mérito para el inicio de un juicio oral. Así que aquí todavía tenemos, por lo menos en lo que se refiere al caso Ecoteva, en el caso de Alejandro Toledo, para una gran cantidad de tiempo. Es decir, esta es la tercera audiencia. Hay varias audiencias más porque hay pedidos que tiene que hacer la Fiscalía en relación a resarcimientos, indemnizaciones, la defensa de los imputados, que son 9. En el caso de Alejandro Toledo también tienen que hacer sus descargos, en fin. Aquí todavía tenemos para un largo procedimiento. Y luego de esta evaluación que haga el juez Concepción Carhuancho, tendremos, si es que finalmente se da esta decisión, si es que se inicia juicio oral. Así que todavía tenemos un largo proceso por delante y esperemos que el fiscal José Domingo Pérez pueda dar algún tipo de declaración, porque nos han señalado que las audiencias anteriores que se han realizado el pasado miércoles y el pasado lunes no está dando declaraciones. Nos imaginamos, Lorena, Santiago, para evitar algún tipo de discusión sobre la politización en este caso. Compañeros. Por supuesto, vamos a estar contigo pendientes, Juan Carlos. Volvemos contigo en cualquier momento con declaraciones, por supuesto, del fiscal José Domingo Pérez, para estar al pendiente. Avanza el caso Ecoteva, 20 años y 6 meses, eso es lo que solicita la Fiscalía para Alejandro Toledo. Sí, y lo que estamos viendo, Lore, es precisamente a los fiscales del equipo especial Lavallato aprovechar el impulso que está dando la entrega de Alejandro Toledo en los Estados Unidos para presentar los cargos, para presentar la pena que quieren para Alejandro Toledo. Los fiscales saben que es un momento importante, que las cámaras están enfocadas en el caso y están aprovechando eso para correr, para dar pasos firmes y también para, seguro, hacer declaraciones. Es muy posible que haya declaraciones de los fiscales en las próximas horas. Reaccionarán sin duda alguna a la entrega de Alejandro Toledo, Lore. Como ven, tenemos una cobertura muy especial, Santiago. Nosotros te damos una pequeña pausa y regresamos contigo más adelante para seguir hablando de este tema. Claro que sí, volvemos. Muy bien, regresamos con Santiago en breve.